Bueno, buenas noches y muchas gracias. Pedir disculpas y disculpar a la vez a los amigos. No tengo claro todas las razones, pero sé que serían importantes. Quiero agradecer especialmente a la profesora Concepción Cascajosa de la Universidad Carlos III, que nos salve este bache, y agradecerle especialmente a Ana María y a la Casa de América que siempre me den la posibilidad de llegar hasta aquí a presentar mis libros. Agradecerles a vosotros haber venido, y yo creo que le damos la palabra a Conchi. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que aunque es un placer inesperado en el sentido de que venía una presentación del libro de Yago, no pensaba estar aquí, y obviamente pues es un privilegio estar en la Casa de América presentando un libro de alguien a quien le tengo un enorme cariño y admiración, como es el caso de Santiago Méndez Yago, ¿no? para los amigos. La verdad que yo creo que siempre la poesía nos da oportunidades, ¿no? para pensar y para reflexionar. El otro día estaba pensando una alumna, ahora estamos en el comienzo del curso, ¿no? en la asignatura que imparto, y recuerdo que les encargué a los estudiantes que me hicieran un ensayo sobre lo que se querían dedicar cuando fueran mayores, ¿no? Cuando tuvieran 10 años más de los que tienen ahora, que están empezando sus estudios en la universidad. Y recuerdo muy bien que una de las estudiantes me dijo precisamente que se quería dedicar a la poesía, quería ser poetisa, y que se imaginaba pues sus sueños y sus ideas y sus esperanzas y todas sus variaciones, ¿no? del lenguaje y de su propia fantasía en un libro, ¿no? Hecho en un libro como este, que pudiera estar en un escaparate en un sitio y llegar a los lectores, ¿no? Y yo creo que eso me parece un magnífico ejemplo sobre cómo la poesía sigue siendo hoy, a pesar de todo, sigue encontrando sus caminos para llegar al público y para seguir siendo un auténtico seguir siendo un lenguaje de vocación, ¿no? Y yo creo que en este sentido la obra de Santiago nos da muchas pistas de por qué sigue manteniendo esa recurrencia, ¿no? Supongo que alguno de vosotros y vosotras conocéis a Santiago por sus múltiples vidas, porque él es verdad que lleva en España, lleva en Madrid viviendo desde el año 96, o sea, hace ya casi 20 años. Y se ha dedicado como a muchas cosas. Algunos les conocen desde su periodo de llegada a Madrid y su pequeña vinculación con la noche madrileña, ¿no? Y con todo ese circuito cultural que sabéis del que tenemos aquí en la capital, y luego también pues su faceta como editor, como librero, y como poeta, ¿no? Y por tanto toda su vida podemos decir que está rodeada, ¿no? Por la palabra y por los libros, ¿no? Que supongo que también es un gran privilegio. Yo la verdad que hace unos meses ya tuve la oportunidad de presentar un libro de Santiago. En este caso era el libro Perversiones del lenguaje, que adoptaba, que era quizá más reciente, en relación a, en este caso, lo que es Primer Conteo, que es una antología de su trabajo entre el año 1988 y, por tanto, de su etapa cubana hasta el 2012, donde ya la segunda parte del libro se ocupa mucho más de la poesía que ha escrito ya estando en Madrid. Y lo primero que te quería preguntar un poco era como, por hacer un poco el diálogo antes de que él también elija, ¿no? Y nos lea algunos de sus poemas, cómo surge un poco la idea por parte de la editorial Renacimiento, en este caso la colección Azul, de organizar y de agrupar todos tus poemas en Primer Conteo, ¿no? Sí, bueno, el proceso fue muy simple en cuanto a que yo ya conocía al editor. La verdad es que en 20 años nunca me habían publicado un libro en una editorial tan importante en España. Yo le propuse a él un libro mucho más amplio, era un tocho de poesía, y luego llegamos a la conclusión de que no debía ser, o sea, posiblemente yo le tuviese mucho aprecio a toda mi obra. Entonces llegamos a la conclusión de que sería mejor buscar una persona. En este caso se eligió también por amistad y
por respeto, ¿no? Porque es un hombre con criterio, a Víctor Fowler, que es un destacado intelectual cubano, actualmente da clases en Harvard, y luego para que el libro un poco no fuese solo, tuviese un poco también estuviera contextualizado, pues este crítico Johan Gotera, que es un brillante pensador venezolano, pues realizó el prólogo, la introducción. Luego, a mí hay detalles en el libro, yo creo que el libro tiene un tono muy alto, han hecho una selección de otra persona, y yo creo que el libro reúne los poemas justamente más cercanos a la noche, más cercanos a cierta marginalidad, y se obvian otros textos que he escrito durante el mismo tiempo, y que a mí en lo personal también me hubieran gustado que... Pero ya te digo, luego hay un poema que no se advierte que está fragmentado, o sea, que son detalles así que no me que me hagan triste, pero que tampoco, o sea, se pudieran mejorar, ¿no? Y creo que en algún momento pues se tendrán en cuenta. La selección, ya te digo, bueno, fue sencillo en ese caso, o sea, yo tenía los poemas escritos desde el año 88 y otra persona, pues, digamos que este es un libro realizado para la editorial casi por encargo, ¿no? Tú tienes una vertiente, podemos decir, política en una parte de tus poemas. Luego también tienes otra vertiente que podemos decir más evocadora, ¿no? De esos usos y costumbres y de una cultura cubana, ¿no? Que casi la evocas como algo que se quedó atrás, ¿no? Que desapareció. ¿Cómo crees que eso se refleja, sobre todo en la primera parte de la selección del libro? Inevitablemente uno es hijo de sus circunstancias. Yo soy nacido en el año 70, en plena ebullición revolucionaria, de fracasos grandes como fueron la zafra del 70, de literatura totalmente contaminada por la política, o sea, toda la generación de la literatura que se ha hecho en la revolución, de alguna manera siempre ha estado muy permeada de la política, y uno no tampoco es ajeno a nada de eso. A mí, más que política, me gustaría decir que tengo una tendencia, o que me interesa una vertiente de la poesía civilista, que comparto con otros contemporáneos, como pueden ser Ismael González Castañer, o el mismo Juan Carlos Flores, a quien, bueno, se ha ido hace poco. Y que esas preocupaciones, más que política, ya te digo, tienen que ver con alguna literatura brechiana, porque de pronto la poesía se convierte en algo estanco. O sea, tú puedes leer poesía de gente que te hace un soneto perfecto, 11 sílabas, en fin, técnicamente puede ser exacto, sin embargo, se queda en una belleza que a mí, como escritor, me resulta totalmente superflua. Yo creo que la poesía y los poetas debían ser más implicados también. En ese sentido, admiro mucho una zona de la poesía de un poeta español, por ejemplo, Luis García Montero, que me resulta una persona cercana de alguna manera a lo que se vive, al diario. Y luego hay una vertiente de la poesía que la empato, que es una poesía más de pensamiento, mucho más de distancia, más observadora, que es la de Genaro Talens, por ejemplo. Esos son dos poetas que yo tengo como referencia aquí en España. Es interesante porque recientemente he tenido la oportunidad tanto de leer cosas de Luis García Montero como de Genaro Talens, al que conozco. ¿Ah, sí? Sí, de hecho les conozco a los dos y la verdad que les admiro mucho. Me encantaría hacerle llegar un libro. Sí, pues no te preocupes, yo se lo hago llegar en tu nombre. Pero yo creo que esto sí que nos abre para hacer una pequeña reflexión, incluso pensando, ¿no? en cosas que he leído reciente, tanto de Luis como de Genaro. Estaba pensando un poco en esa especie de juego entre lo estético, que podemos decir, y que no me salía bien la palabra porque no soy poeta, me temo, pero esa especie de juego con el lenguaje, en el que en algunas ocasiones tenemos la sensación que hay una determinada poesía que se pierde en ello, y sin embargo otro tipo de poesía que no deja de perder esa conexión con lo cotidiano, ¿no? Estaba pensando en un poema
de uno de los últimos libros de Genaro Talens, que ha sacado varios libros recientemente, uno de ellos donde hace una rememoración en torno a un desayuno, ¿no? a cómo es esa pequeña situación cotidiana de un desayuno, de estar con tu pareja, de pronto qué vas a hacer a lo largo del día, y que me parece que es otra aproximación, ¿no? Pensando, por ejemplo, también en otro poeta que me gusta mucho y que también tengo buena opinión de él en términos personales, que es Vicente Luis Mora, ¿no? Que muchas veces utiliza también su propia cuenta de Twitter, ¿no? Para contar casi la sensación con la que se levanta por la mañana, ¿no? Se imagina una especie de, a veces, de escenarios, ¿no? De casi podríamos decir apocalípticos, ¿no? Sí. A mí me gustaría pensar un poco, pensando en tu propia aproximación estética a la poesía, ¿no? Porque sí que tengo la sensación de que tu poesía nunca te vas por ese otro camino del juego por el juego, ¿no? Es decir, que siempre hay una especie de planteamiento que tiene que ver con la percepción, ¿no? Hay que controlar la espontaneidad en la literatura. Al menos una opinión personal. Yo creo que es muy importante que el poeta, como un buril, ¿sabe? Vaya limpiando, vaya puliendo, vaya tallando ahí y vaya trabajando el texto. Uno escribe el poema y lo puedes escribir aquí, hacer luego hay que trabajar esa literatura. Y quizás ahí es donde donde me diferencie y donde pase más trabajo. Yo soy una persona que escribe muy poco. O sea, yo soy un escritor escueto y me cuesta además terminar los libros porque me gusta. Cada libro que he escrito siempre ha sido como un desafío, siempre ha sido diferente al otro. Plaza de Armas es un tono mucho más romántico, mucho más noble que Punto Negro, que es un libro experimental donde escribo en tercera persona, el poeta está distante. En fin, voy buscando siempre diferentes situaciones, diferentes motivaciones, pero lo importante es eso, que siempre exista una posibilidad para la reflexión en la literatura. Quizá podemos empezar, ¿no?, a revisar un poco, ¿no?, para también que puedas empezar a leer, ¿no? Que supongo sí, voy a leer que también cuando uno va a una presentación de un libro de poesía, casi, ¿no? Una de las cosas que más se espera es precisamente eso. ¿Cómo es la Cuba que dejas? La Cuba que dejo. Dejé la Cuba hace 20 años. Sé que es una pregunta difícil, ¿eh? Dejé hace 20 años. Ahora quiero volver con mis cuñados y eso. Pero yo dejé un país muy destartalado, en todos los sentidos, con mucha capacidad humana, siempre la ha tenido Cuba, pero muy desmejorado. No creo que sea nada alegre hablar de la Cuba que dejé ahora mismo. ¿Te animas a leernos un poema de esa primera? Vamos a leer un poema. Llegan cayucos y tarecos. Llegan cayucos. La vida sigue. Llegan cayucos desde el África. Ya no se realizan cartas para navegar. No se miden las distancias por el cielo. Tampoco fiabilidad en las alturas. La magia no será llegar, la magia es salir por patas, trabajar en los McDonald's, vender hash, tirar besitos como señales cuando transiten los paseantes del Parque del Buen Retiro. Llegan cayucos desde Cuba, la magia es olvidar el 1% de consignas, sacudir la almohada de héroes y consignas, trabajar en los McDonald's o en la Negra Tomasa, vender hash, bailar la guantanamera, flotar mientras toquen los papeles. Llegan cayucos desde España, egresados cayucos de la España misma. La magia será resucitar a Vallejo, que lo entendáis, esquivar la sangre. Llegan desbordados
metafísicos cayucos, las mismas caras, la misma hambre que reventó a los mismos muertos, ahogados de todas las telenoticias, llegan cayucos, mañana estarán para confirmarnos que nada ha cambiado, que la vida sigue. Un aplauso. No hace falta. Es curioso, ¿no? Porque, como sabes, desde la óptica de España vivimos unos tiempos particulares, ¿no? ¿Cómo se ve al inmigrante? ¿Cómo puede ver el inmigrante de pronto llegar a una tierra que ha tenido tantos inmigrantes como España? Yo soy hija de inmigrantes y es verdad que siempre esa idea de estar fuera de lugar, de sentirte en el fondo siempre desplazado de alguna manera del sitio al que perteneces, es permanente, ¿no? Yo creo que... Yo en mi caso he sentido como si me hubiese mudado. O sea, el gran problema es que la distancia es muy larga, ¿no? Pero yo es como si hubiese salido de Centro Habana para el barrio de Atocha ahora, ¿no? Porque me es todo muy igual, me es todo muy natural. Es una cultura como si ya uno la tuviese asimilada, aprendido. Luego está el desarraigo. En mi caso yo me procuro no hacerme mucho daño. O sea, yo no estoy pensando en ir a Cuba, en regresar. Yo cuando quiera ir a Cuba voy a ir a Cuba, y cuando no quiera ir a Cuba, como no quiero ir, pues no voy, ¿sabes? No pienso en ello, no tengo ese dolor, ese patetismo que hay en la literatura, que siempre hace como referencia a un indio garcilaso, lloricoso y adolorido, ¿no? En este caso él no pudo regresar nunca, yo sí, yo puedo regresar cuando me dé la gana, el día que quiera. Me decía un amigo que hacía 8 años que no iba a Cuba, que ahora ya había dejado de sentir la necesidad de que tenía que volver porque ya no tenía nada. Pero sin embargo, de alguna manera no deja de hablar sobre Cuba. Siempre que hablas con él te acaba sacando el tema de... Sí, no, de Cuba va con uno. Eso es algo que no se puede transferir y es parte de, qué sé yo, es muy difícil. Pero asimilar esa distancia, esa situación del exilio y verlo con mucha más naturalidad, ¿sabes? Sin ningún tipo de miedo ni nada de... Si puedo ir, pues cuando quiera iré, si no, no voy. Y no voy ahora porque sencillamente no me parece que sea un buen momento. Hemos hablado alguna vez, y quizá puede ser otro tema antes de pasar a que leas otro poema de esta primera parte del libro, como te decía, hemos hablado alguna vez de ese pequeño pozo que... porque es verdad que, claro, la migración cubana de alguna manera extiende también la cultura cubana por muchos sitios, ¿no? En Estados Unidos o en España. ¿Cómo lo ves tú también desde tu otra vertiente de conocedor de la poesía cubana, como conocedor de la poesía cubana y como editor, ¿no? Esa especie, ¿qué pozo crees que va dejando la poesía cubana? Yo creo, se va moviendo? Sí, que dentro de la literatura lo más interesante que tienen ahora mismo los cubanos es la poesía. Y creo que, ya te digo, soy afortunado, lo decía ahorita en la entrevista, porque me ha tocado convivir con una serie de escritores, con una serie de gente que yo estoy seguro que es trascendente. Y en ese sentido ha sido un privilegio para mí. Sí, hay un buen equipo de escritores cubanos. No están los que más venden, porque normalmente la literatura que vende no es proporcional a... Pero yo creo que escritores como Rolando Sánchez Mejía, como Rogelio Saunders, Pedro Marqués de Armas, Armelio Calderón, son escritores que tienen una obra trascendente. Y a mí, por suerte, ya te reitero, o sea, a mí me ha tocado vivir en ese espacio, en ese mundo. Soy parte de él. Y para mí eso es un privilegio.
Me gustaría pedirte que leyeras algún poema de la segunda Sí. parte, que hay algunos que son muy extraordinariamente emotivos y sentidos, como 8, 5, 80, pero eso no te lo voy a pedir que lo leas, porque entiendo que es muy... No, podemos leer cualquier Sí. poema. Pero son poemas... Claro, eso que dices es un poema dedicado a mi madre. Página 27. ¿Página? 27. Cada vez tengo menos. 8/5/80. Esto es un poema, es lo que el libro que te decía. O sea, yo escribí un primer libro que es Plaza de Armas. Es un libro que encaja perfectamente dentro de la tradición de la poesía de los años 80 en Cuba. Y a mí me interesaba salirme de eso. O sea, la literatura cubana también es muy quieta, ¿no? Cuando ves La Vanguardia te fijas que eran un montón de gente aspirando a ser lo que hacían los pequeños burgueses, ¿no? Pero que en realidad no lo eran, porque ni Lezama tenía dinero, ni ninguna de esa gente tenía en realidad pero querían eso. Y si miras enfrente, entonces te choca con los Beatniks. O sea, esa gente estaban en la droga, el LSD, en bañarse desnudo, el mundo, los hippies y el orientalismo. Mientras que en Cuba estaban hablando del reconstruyendo la idea bíblica, en fin, totalmente opuesto, ¿no? Y a mí me interesaba un poco salirme de eso, porque uno como escritor también tiene que tener intenciones, supongo que en la música también, y hacer una vía más personal. En este sentido, este poema te das cuenta que no, o sea, es como si no me pasara a mí lo que está... Bueno, en fin. 8/5/80, que es la fecha donde fallece mi madre. Para Berta Pizar Pérez. Un día como hoy montaba bicicleta. Un día como hoy la muerte se guardaba en el cuerpo de la madre. Un día como hoy se escondía de la muerte y de la madre. Un día como hoy la muerte era la madre. En la casa del tío velaron a la muerte. Un día como hoy, en la casa del tío, la muerte hizo su espacio. Un día como hoy, mientras velaban a la muerte en el cuerpo de la madre. Un poema muy bonito. Otro poema. Rocasón, ¿no? Quizá. Vamos a ver cosas más. ¿No? Poética martiana. He partido de todo. Ahora solo queda hacerse un hueco. No hay un lugar para echar raíces. No basta una casa. Estos que te mojan son mis mares. He partido de todo para llegar a ellos. Estoy a salvo de una patria. Poema de familia 2. Es la parte de la distancia y de la... Ponte para aquí, papá. De la separación, lo que hablamos ahorita. Esta es la parte dura de vivir fuera de casa. Es cuando te enteras de situaciones como esta, ¿no? Te dan noticias así. Poema de familia 2. Finalmente murió tía Candita, atada a la asfixia, con balón de oxígeno a remolque. Todo este alejamiento, todos los días de los tantos años sin verla, sin vernos, hace termine con una tristeza diferente, más filosa a la que me provoca cierta canción de Prince por Sinéad O'Connor. Para seres como tía Candita, deseo exista el cielo. El tiempo te cobra en ausencia o viceversa. Yo podría entonces pagar toda esa falta, todas las veces que no encontré el buchito de café, los cigarros que la iban matando. Podría pagar, trocar su ausencia por la mía, su incapacidad para llegar sin poder dejar de avisar de la pobreza.
Murió finalmente tía Candita, unida a la certidumbre de otra vida mejor. Ahora estará con abuela y con mi madre, con su hija pequeña que se fue la primera. Nos dejó los conjuros contra el empacho, el mal de ojo. Cómo crecer el arroz microjet, triple de agua, que el agua alimenta, limpia por dentro, por fuera. Algunas canciones de Leo Dan, a quien ahora escucho y me resulta igual de lamentable, pero me es imposible separar. Romántica fuerza de pobreza, las canciones que se escuchan en las casas de los pobres. Será entonces que la pobreza lleva en sí maneras contestatarias. Murió tía Candita, se fue secando, apenas 20 kilos, según me lo han contado. Te quería preguntar, porque es verdad que antes te he preguntado que cuál es la Cuba que dejaste, y ahora me gustaría preguntarte cuál es el Madrid que te encontraste. Porque, me encontré un Madrid que era porque en alguna de las cosas que te he leído incluso cuentas algunos encuentros curiosos con algún premio Nobel. Sí, he tenido suerte de chocar con mucha gente aquí. Pero además yo llegué en un momento en que todavía coleteaba lo de la movida madrileña y habían seres extraordinarios como ese señor que está ahí sentado, que se llama Luis Rapela, que casi no cabe ahí porque necesita 3, pero es un artista así de inmenso también. Y se encargaron, un grupo como ellos se encargaron de hacerme sentir y de vivir la noche madrileña de manera extrema. Llegué, recuerdo que, por citarte así algo en específico, había un café, que es el Café La Palma, en la calle de La Palma. Eso era una antigua taona, apenas tenía barra. Ahí se encargaron un grupo de artistas, amigos, de poner la barra y hacer todo. Los conciertos primeros de tanta gente que había hoy, los Habana Abierta, Gemma y Pavel, infinidad de músicos. Todo eso lo viví ahí de una manera, y alguna pérdida también. En toda esa fiesta perdí, por ejemplo, un amigo grande, Orlando Patricio, murió, para descanse. En fin, que llegué a un Madrid alegre, llegué a un Madrid de muchas salas de conciertos, de mucha noche, cosa que ya no hay. O sea, ahora hay discotecas y las salas de concierto han ido cerrando poco a poco, incluso las más famosas. No sé, estoy pensando en la sala Suristán, por ejemplo. Decías antes que es verdad que nunca te habías sentido muy como extraño, ¿no?, en Madrid. Yo que llevo ahora 10 años viviendo en Madrid, soy de un pueblo de Andalucía, es verdad que Madrid tiene eso, ¿no?, que quizá otros sitios no lo tienen tanto, ¿no? Quizá porque aquí tanta gente de tantos sitios diferentes, es muy fácil encontrarte. De hecho, muchas veces es más fácil conocer a alguien de fuera de Madrid que del propio Madrid, ¿no? Claro. Y que probablemente eso hace que sea una ciudad bastante más acogedora en lo humano, que desde luego es en lo material, ¿no?, en muchas ocasiones, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de cómo Madrid te abre también una nueva manera de entender el propio concepto de libertad, que me parece importante? Al uno venir de una dictadura, donde llegue aquí, ¿sabes?, se abre todo ahí de una manera que a veces uno ni la razona, ni la comprende mucho. Pero Madrid, a mí en el sentido, y creo que a todos los que venimos afuera, es bastante amable. Luego está cómo haces la vida, o sea, cuesta mucho realizarse, eso sí, ¿sabes? Pero conozco mucha gente que tiene mucho talento, que está haciendo cosas que no son las que debían hacer, ¿sabes? Me refiero a que, por ejemplo, músicos extraordinarios que están poniendo copas, o escritores y pintores, en fin, gente valiosa, actores, gente valiosa que no está desempeñando. Y eso sí, en Madrid es muy duro. Y luego los actores, en el caso de los actores, tienen sus especificidades, o sea, sus propios problemas, el acento. Eso es un drama para la televisión, para lo digo porque yo también lo he intentado. Y en la literatura es muy difícil que Hiperión, que las literaturas, las editoriales, yo he tenido suerte en este caso, las editoriales españolas se ocupen de los escritores de fuera. Tiene que ser, bueno, los que venden, ¿no? Estoy pensando en Padura, escriben, en fin, literatura que funciona y son famosos, ¿no? Además.
Curioso, de Padura ahora se van a hacer dos adaptaciones del cuarteto de La Habana. Curiosamente, una se ha hecho por parte con financiación de Televisión Española y otra la van a hacer en Estados Unidos, curiosamente protagonizada por Antonio Banderas, que eso no sé muy bien cómo va a sentar a los cubanos. No, la otra vez cogieron pero creo que indica... a Bardem para hacer Reinaldo Arenas y lo hizo muy bien. Siempre que lo haga bien no hay ningún problema, creo yo. Pero yo creo que también es significativo, ¿no?, de esa especie de nueva mirada probablemente de Estados Unidos a Cuba, ¿no? Porque es verdad que probablemente, insisto, ¿no?, yo hablo como, en este caso obviamente como española, pero siempre parece que Cuba y España han tenido una relación privilegiada y ahora no estamos seguros si probablemente esa relación privilegiada va a empezar a girarse, ¿no?, y a mirar a Estados Unidos. Sí, bueno, por cercanía y por lógica, por muchos elementos visibles, Cuba y Estados Unidos en algún momento estarán destinados a entenderse. Y será muy difícil que Cuba en ese entendimiento no sucumba, ¿no? a ese deseo grande e imperial. Cuba lleva 50 y no sé cuántos años ya huyendo de eso mismo, pero de pronto las buenas intenciones, yo veo que poco a poco los americanos cada vez van ganando más, poquito a poco, y yo creo que todo lo que no se había logrado por la parte bélica, el conflicto, la parte... Si no quedará mucho que los yanquis asuman mucha influencia dentro de esa isla. Quizás esperar a que estos dos hermanos pues limpien el camino, estén fuera de juego. Podemos pasar a otra parte del libro, ya en Bagazo, en Poemas Íberos, sí, que es como ya a partir del año 2008, que es ya quizá una poesía más madura, ¿no? Sí, uno va creciendo. Vale. Sin corazón de héroe. Para mí será el silencio, tuyo el golpe, el agarrón por el cuello, la fama que provoca desbarro, el odio que genera valor y al revés, la muchacha cuando salgas de pase, si hay pase. Si hay pase. Vamos para allá. Pedigrí. De un pisotón, pellizco que le doy con el pie, brota la poesía. No es tradición ni cabeza de guanajo. Fabricados en abundancia, la escasez los hacía más posibles. Eran los sueños que sacaban al niño de dormir con la cabeza en el excusado. No te equivoques, mañana seguiré arañando en el poema. Tal vez un disparo en la cabeza, un harakiri con los poemas con todos los poemas que siguen llenando el cerebro de esta máquina. Una caída libre desde algún puente famoso, un puente por donde tengas que pasar, un puente por donde larga sea mi sombra, larga sea mi muerte. Entonces llenarás de agua, de colonia la memoria, completarás mis desgracias con las mías. Comenzaré a ser persona, un hombre bueno, relegado, hombre de su tiempo, adelantado, quizás para la época, con un final sabido desde el primer día, desde el momento en que agarraron la cabeza con los forceps. Y un poema de temática galega, para ir cerrando, ¿no? Porque ya tampoco vamos a agobiar mucho más. Voy a darte los 5 lados de la cama. Voy a escribir otro poema absurdo de un empujón, ya sabes. Voy darche os 5 lados da cama, mi voltereta mortal na praza das azabacherías, y para no falte a la palabra, enviarás un halcón a sobrevolarme,
aún a riesgo de que finalice en la cazuela. Ahora quedarán la forma de tus nalgas en el musgo azulado de tan verde, las imágenes bonitas, los turistas, la sacudida, deixar que se caixa ao rostro a fachada de Obradoiro, aquella ridiculez, el apretón al santo, oro santo, monedas para encender la voz del santo, monedas para el santo, para encender la lucecita al santo, santo liberal que no tuvo la suerte de pisar lo que yo, de venir más que en mito, para librarme del santo estás desnuda, soy un hombre incapaz de predecir a Marusía, traigo a legua la voluntad de picar a la primera en el conjuro, los apetitos de otra meiga, la paganía. Muchas gracias. ¿En qué piensas ahora? ¿Qué quieres escribir ahora? ¿Sobre qué quieres Ahora escribir quiero ahora? terminar la novela. Quiero terminar una novela que lleva un montón de tiempo y creo que tengo la posibilidad de publicarla en un buen sitio, en una buena casa. Y eso es lo único que quiero, terminar para ver, probarme como narrador y ver que hasta dónde se puede llegar, hasta dónde camina la literatura, ¿no? La narrativa de uno. ¿No, Víctor? ¿Y no puedes contar algo de la novela? La novela es un tema autobiográfico. Va de la marginalia. Son escenas que suceden en la periferia siempre y que lo único que estoy procurando es que eso sea universal. Si algo tú te vas a Lavapiés y luego puedes vivir situaciones que perfectamente viviste en La Habana Vieja. Entonces, eso, de alguna manera, esos códigos son universales, ¿no? Como la miseria humana. Entonces, de eso va. No tampoco quiero hablar mucho de eso va, de situaciones en esos mundos marginales que sin que sucedan en un sitio específico. O sea, cuando las cosas suceden en el barrio. Y ese barrio puede ser aquí, en Holanda, en Estados Unidos. Decías antes que a la hora de hacer la selección del libro como que se había potenciado quizá, ¿no? Dentro de tu trabajo eso, que te llama la atención, pero a la vez tú mismo nos confiesas que tu novela autobiográfica va un poco por ahí, ¿no? Parece Sí, casi una... Sí, yo nada más que sé escribir sobre mí y lo que me pasa, o sea, yo no sé. Llegó Vicente, qué bueno. Vicente nos podría contar mucho sobre la marginalia... De mía, aquí en Madrid, mucho. Él y Luis Rapela. Bueno, sí que me gustaría que termináramos con el poema que cierra el libro, ¿no? Pero antes de eso, pues un poco también daros la palabra, sobre todo, pues algún amigo que quiera compartir. Amigos y enemigos. Bueno, yo creo que más amigos que enemigos. Sí, eso sí. Que queráis compartir algo con nosotros, alguna experiencia con Yago que os parezca significativa o algo que queráis preguntar o comentar. Luis. Esto me intimida. Esto que tú sí me intimida, digo, me da miedo. No, pues la amistad desde el principio, ¿no? Sí, es verdad que llegó así como un par que trabajábamos, que estábamos y yo y apareció de pronto, había muchos cubanos, había gente de chilena también, me acuerdo de Beatriz Hager, y era un sitio donde había gente de Sudamérica o de América Latina que venía buscando cosas, ¿no? Y otros que estábamos buscando también cosas. Pero bueno, fue una buena situación y yo creo que surgió una amistad De verdad. muy buena y muy profunda y hace 17 años que no fue. Hoy es el primer día que no fue. Y he venido específicamente Pero es curioso porque yo siempre he pensado, ¿no? Por retomar un poco la cuestión del Madrid de la noche, ¿no? Yo siempre, a mí, por ejemplo, me gusta mucho más Barcelona de día que Madrid, pero sin embargo, ¿no? La noche no tiene ni punto de comparación la noche madrileña con la barcelonesa, mi humilde opinión, ¿eh? Y muchas veces me pregunto por qué Madrid es tan distintiva, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Que cualquier momento, a mí además me gusta mucho pasear por la noche, ¿no? Y es siempre descubrir un mundo nuevo, ¿no? En cada callejuela, en cada bar, en cada pequeño rincón, ¿no? Que tiene eso y que además no solamente te puedes encontrar gente de todos los lugares, sino
sin experiencias, en el mismo lugar, en el mismo bar, te puedes encontrar al rico y al pobre, al madrileño de toda la vida y al emigrante del país más lejano que te puedas imaginar, ¿no? Y supongo que eso también es parte, ¿no?, de esa especie de carácter que atrae tanto, ¿no? Hay mucha tradición aquí también, por aquí han pasado muchas culturas, o sea que hay todo un entrenamiento para recibir y también o sea, España ha sido muy emigrante, ha sido un país, los gallegos están en el mundo entero, no hay un gallego, hay un gallego hasta en la luna. Entonces en ese sentido, y los canarios caminan pero mogollón. Y en ese sentido, pues, es todo como cosmopolita, ¿no? Madrid es una ciudad perfectamente abierta. Luego están los políticos y las políticas. Pero las personas, en sentido general, yo no me he sentido muy extranjero aquí. Es lo que quizás resuma todo lo que... O sea, yo tengo consciente de que mi acento es diferente, yo vengo de fuera, pero de alguna manera yo me he sentido aquí en España muy en casa. Y muy agradecido de que me reciban, además. Bien, Vicente, por... Yo anécdotas no tengo, supongo que tengo muy mala memoria, yo creo que es mejor. Mejor. Nos alegramos mucho. No, yo sé que efectivamente nos conocimos, el separto de Chago fue uno de los primeros lugares que pisó, fue un lugar común, donde convivían muchos creadores de muchas disciplinas. Yo era el único que no lo era. Yo gozaba de todo. ¿Sí, eso más? Y la verdad fue un encuentro muy gratificante, por lo menos para mí. Para mí también. No estaba hablando aquí, sino de los demás. Pero sí, fue muy hermoso este momento y fue un comienzo, lo que siguió después. Esos momentos difíciles, que los hubo. Hablé ahorita de Orlando. Por ejemplo. Y de Javi también. De Javi. Pero bueno, que fueron momentos muy hermosos y muy creativos. O sea, Sí, es verdad. está el trabajo de Luis, de Kelvis y de muchos tuyo. O sea, fueron momentos muy brillantes. Porque es verdad que tú eres un hombre de la palabra, ¿no?, de los libros, ¿no?, pero también te has movido en un ámbito en el que estaba también la pintura, Claro, la música. Digamos que he sido una especie de promotor cultural, independiente. Me he ocupado de hacer producciones musicales, exposiciones, colaborar con gente de teatro, en fin, he hecho muchas cosas. Eso también entra dentro de la necesidad de buscarse la vida. Era más fácil venderle un concierto de Perolí Ferrer a Vicente que ponerme a mí de camarero. Es que es muy macabro. Eso está bueno, eso está bueno. ¿Algún comentario? No, prefiere no. Bueno, pues sí, alguna cosa. Sí, venga, por favor. Yo creo que Chago, Sí. Santiago Méndez, aquí Chago, sintetiza muy bien un modo de ser de un tipo de cubano que a la vez que está cerca de una vocación y de un talento y desarrolla un modo, vamos a llamar, sin que el término sea exacto, tanto que es especialista, cultísimo, pero de la cultura artística y literaria, con aproximación, con criterio y por supuesto con todas las características y todas las dotes, pero con los pies puestos en la tierra. La realidad cubana es una realidad de la que no te puedes desentender por tu propio peso, si te desentiendes de otra manera. Y cuando yo conocí a Chago en Cuba, lo conocí en eventos así siempre natural,
Luego descubrimos casualmente en Santiago de Cuba, descubrimos que jugábamos al ajedrez los dos. ¿Verdad? Pero para mí había el Chavo poeta, el Santiago Méndez Alpizar poeta, que no sabía que era este Chavo, de los textos, y Chavo, con el que compartía, tomábamos un trago, nos reíamos, y un día jugábamos al ajedrez. Y hablando de los criterios, cuando él dice el barrio, y es verdad, el barrio es el sitio, en el barrio está el universo. Cada cosmos que hay ahí, microcosmos, pero el cosmos es el universo. Y ahí está la gente tal como es, se manifiesta. Y si el barrio es marginal, pues bueno, ya sabemos. Pero en la Academia de Ajedrez de Santiago de Cuba, jugábamos un ajedrez de que se habla diciendo cosas. Es decir, hay un escritor, humorista, que murió hace poco, que decía, que le parto las patas a tu caballo, ponte ahí, que tú verás que esa reina será para mí, etcétera, cosas de ese tipo, ¿no? Sin embargo, sin llegar a un nivel grosero, pero un día jugando ajedrez, ahí alguien se sobrepasó un poco en la mesa al lado y Chavo, no sé si porque le pareció fuera de contexto, porque molestaba, o porque quizás el otro avasallaba con la actitud, tiene mucho sentido de la justicia. Entonces Chavo de pronto se me presentó como un intelectual, pedagogo, llamando la atención, requiriendo a alguien, pero de una manera efectiva, cariñosa, firme. Coño, eso fue pero aburrido. Tú estás hablando de ese chisme. Mira lo que está el hombre. Eso pasó en Madrid, pero no voy a extenderme, en el Suristán, pero no voy a extenderme. Sí, me acuerdo. En la Academia de Ajedrez de Santiago de Cuba, ese día, yo dije, esta persona no es únicamente lo que yo veía, además jugaba bien al ajedrez, me ganaba algunas partidas incluso, y esa dicotomía, y cuando supe que era Santiago Méndez Alpizar, comprendí y me di cuenta de que en Cuba es verdad, porque andas de manera natural por la calle y es imposible que la élite intelectual te separe de lo otro. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero está, se vive, se está, y el gran Chavo, poemas siempre de corazón, desde dentro de las entrañas, desde él mismo, universales, pero desde él mismo, ¿no? Por eso roza todo lo que le pasa, y está. Es lo que se hizo un hombre de acción, ¿no? Muchas gracias. A veces sí. Seguro, sin miedo. Perdona, es que le había pedido a continuación. Hombre hielo. Nosotros no somos cubanos, todavía. Somos hermanos cubanos rumanos. Ni siquiera la mafia cubana rumana. Somos poetas rumanos. Y quería decir que, bueno, además de ser un excelente poeta, es por lo menos al mismo nivel, a la misma altura, un gran promotor cultural. Y no solamente hablamos de los lazos entre la cultura cubana y la española, sino que nosotros hemos colaborado en varios eventos donde hemos presentado con la cultura rumana, con mezclas de participación cubana y con participación con invitados españoles. Es decir, es un promotor excepcional y le agradezco la colaboración. Estamos aquí presentes porque además de promover la cultura, Santiago escribe muy bien poesía, y bueno, yo en ese sentido soy bastante exigente. Muchas gracias. Como editor. Muchas gracias. Nada más. Gracias a ti. Bueno, nos conocemos también hace muchos años. Y una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, que por ejemplo en Cambia, que yo por mi trabajo como gestor sí he cambiado cosas mías para adecuarme al sistema de alguna manera, él no ha cambiado en nada. En nada. Es el mismo. No digas eso, Kichi. Yo, a ver, se supone que soy un intelectual también, como muchos de los que estamos aquí. Omar Pascual es curador de arte, es un técnico importante. Y a mí me sorprende, ¿cómo puede ser que no cambie? Sigue teniendo la misma esencia. Y ahora como editor, además está dando una talla, le está dando unos galletazos a una cantidad de gente
que no calcula lo que tiene en su cabeza y lo que ha hecho siempre y lo íntegro que es, y que se jodan los demás. Muchas gracias. Es muy raro, o sea, es muy raro que un ser humano pueda seguir siendo así, o sea, que no permita que le hagan pupita los puñetazos y la galleta que le dan. Y él es un emigrante que lleva más de 20 años en este país y sigue siendo ese Chago, que es Chago y Santiago para quienes lo conocen, y quienes lo conocen más o menos bien, admiran esa digamos, esencia. A mí me sorprende porque yo no puedo ser así. Yo no he podido. Yo he sido más maleable. Y ahí está. Así que tenemos que Un piropo terminar. grande. Sí. Tenemos que terminar ya y podemos terminar precisamente con el último poema del libro, Muy que bien. se titula además precisamente Constancias, Mira aquí, ¿verdad? que viene además absolutamente natural, ¿no?, a todo lo que se ha comentado. Vamos a leer un poema, ¿eh? Estaba loquita por venir, ¿eh? Que me estaba haciendo señas. Bueno, decir también que esto es un libro dedicado a mis hijas. Me gustaría leer la dedicatoria. Nota del autor. Para mis hijas, Lugar y Berta. Para mi Lou, está por ahí, que ha sido capaz de seguir pese a que le rompieran los moldes, por su amor que me sostiene. A mis padres, donde estén, a mis hermanos, todos. A la ciudad de Madrid y contra ella, que me ha permitido despegar hacia otros lugares del sueño, la noche. Mi agradecimiento a la editorial Renacimiento, donde viví recién llegado de Cuba durante unos meses que todavía percuten en la memoria, que es una parte importante de la vida. Gracias por la alternativa. Gracias igual para Johan Gotera por su enjundiosa lectura de mis versos y por extensión a maese Octavio Armand, allá en Caracas. Agradecido de la importante compañía de Víctor Fowler, la amistad de Abelardo Linares, confiado de sus criterios. Para las personas que sobreviven en el maltratado barrio de La Plaza, en el pueblo de San Juan de los Remedios, donde crecí, me hice hombre respetuoso de las personas y de los sueños. Para mis amigos, los de siempre. Y un poema que dice Constancias. Tendrás que contar con el cansancio, la lentitud que acosa, todas las manías, sufrimiento milenario del que soy albergue, cuántico almacén. Saber que he mirado en el charco mi rostro y la vida, desechado, sin zapatos, en destinos complicados de antemano, con o sin buenas compañías, distinguir la inutilidad de mi silencio del irreversible acomodo, la nula posibilidad para el sosiego. Quiero agradecer una vez más a la Casa de América por invitarme y dejarme leer aquí y presentar mis poemas, especialmente a Ana María Rodríguez, que siempre ha sido muy atenta. Disculpar una vez más a las personas que no pudieron llegar y agradecer enormemente a Concepción Cascajosa, que es, como he dicho, además de una profesora brillante en la Universidad Carlos III, decano de ahí de la Universidad Carlos III, una gran amiga. Sí, yo de nuevo agradecerles a ustedes haber venido. Decirles que el libro está allá afuera por si quieren ejercerse con alguno. Gracias a la Casa de América, gracias a todas y a todas por venir y gracias a Chago por su poesía y por su amistad. Muchas gracias.